Dios es perfecto y la palabra de Dios nos describe algunas virtudes que en Él son toda perfección. Por ejemplo, podemos decir, Dios es amor, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es verdad. Pero hoy quiero hablar de una de esas virtudes de Dios que Él quiere que nosotros tengamos esa virtud como hijos del Señor. Y me refiero a la justicia. Dios es justo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y bueno, nosotros que deseamos conocer al Señor, es importante que escudriñemos esta faceta tan maravillosa del Señor y cosas lindas que su palabra nos dice con respecto a la justicia de Dios. Y bueno, he titulado esta enseñanza, estas promesas no son para ti. Y entremos en el estudio. La Escritura nos enseña que esta virtud de Dios es muy importante en la vida del cristiano. Digámoslo así, si Dios es amor, nosotros tenemos que practicar el amor. Si Dios es justo, nosotros tenemos que practicar la justicia. Si Dios es santo, nosotros tenemos que practicar la santidad. Y su palabra nos enseña que hay grandes, hermosísimas promesas. Por ejemplo, nos dice, en alguna escritura nos dice que hay muchas bendiciones sobre el justo. Claman los justos y Jehová oye, es otra de las promesas que están allí. Dice que joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, y conocemos la escritura. Los justos heredarán la tierra, hay galardón para el justo, los justos florecerán como la palmera, la comunión íntima de Jehová es con los justos, que Dios no dejará padecer hambre al justo, que a los justos les será dado lo que desean, que el justo permanece para siempre, que el justo no será removido jamás, que la riqueza está guardada para el justo, que 7 veces cae el justo, más de todas ellas, usted ya conoce la escritura. Bueno, que los justos están en las manos de Dios. En fin, hay muchas bendiciones, muchas promesas de Dios para los justos. Pero lo que tenemos que entender, que esas promesas sí están ahí, pero no se aplican automáticamente porque vamos a la iglesia. Estas promesas, no porque soy cristiano, no porque leo la Biblia, ya esas promesas automáticamente son sobre mi vida. E incluso tampoco porque he sido justificado por medio de la sangre del Cordero, soy salvo por la sangre de Cristo, y bueno, eso no me garantiza que estas promesas serán sobre mi vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que sí, esas bendiciones están allí, pero hay un trabajo espiritual, hay un proceso espiritual que Dios quiere que yo no pase por alto para que estas promesas se hagan realidad en mi vida. Y, por ejemplo, la Escritura nos dice en 2 Corintios 11:15 que, por ejemplo, que hay algunos que se disfrazan como ministros de justicia. Escuche eso, esas son palabras duras. Sí, a Dios no lo engañamos. Y Él sabe cuando realmente sí estamos practicando, viviendo en justicia, o cuando solamente tenemos una apariencia de justicia, pero en la realidad, en la vida diaria, no lo estamos haciendo. Dice la Escritura que algunos establecen en Filipenses 3:9, dice que algunos establecen su propia justicia. A ver, entendamos esto. No es lo mismo la justicia de Dios que actúa a través de mí, a yo mismo como ser humano establecer mi propia justicia independientemente de lo que la Biblia enseña como justo. Es más, hay escrituras, y este problema lo tuvo Job, que nos enseñan que a veces el hombre cree ser hasta más justo que Dios.
Sí. A veces sucede algún evento, una desgracia, y una de las frases más comunes: ¿y por qué Dios permitió eso? Eso no es justo. ¿Y qué estamos diciendo? Dios, eso que permitiste no es justo. Tú, Dios, no eres justo. Y eso es decir que Dios ha pecado, porque la Escritura dice que toda injusticia es pecado. Entonces, a ver, entendamos bien esto de la justicia, porque es un tema maravilloso. Dios es justo y quiere que nosotros conozcamos su justicia. Y para conocer su justicia tenemos que ir a la palabra del Señor. Y bueno, ahí hay muchas cosas bellas donde Dios nos dice cómo es el justo. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Efesios 6:1, dice que los hijos tienen que obedecer a los padres, dice, porque esto es justo. Qué preciosa Escritura. Pero mire cómo añade el Señor: esto es justo. O sea, no es justo que se desobedezca y se deshonre a los padres. Desde la perspectiva de Dios, esto es así. Y la Escritura nos dice en Job 33:1 que los justos, en el corazón de los justos hay alegría. Nos dice también en otras escrituras, para todo lo que voy a estar enseñando hay escrituras, no las puedo decir todas, algunas sí las leeremos y las mencionaré. Dice que el justo se vestirá, eso lo dice por allá en Job capítulo 27. ¿Cómo andamos en eso de las vestiduras? Porque a veces no nos vestimos correctamente y eso no es justo desde la perspectiva de Dios. Dice que el justo tiene sabiduría. ¿Cómo andamos en sabiduría? ¿Es nuestra sabiduría justa? ¿La sabiduría de Dios? Los justos alabarán al Señor. ¿Cómo andamos en esa alabanza? Los justos son piadosos, nos dice la Escritura también en Lucas. Los justos, ellos buscan el bien, no el mal. Eso está ya en Samuel. También la Biblia nos dice que los justos son íntegros. Nos lo dice en Salmos y en Proverbios. Que son justos en todos sus caminos, que en los justos hay rectitud, que el justo sirve al prójimo. ¿Nos gusta servir al prójimo? ¿Estamos siempre prontos para servir? Ese es un bonito termómetro para saber cómo andamos en justicia. La Biblia también nos dice que en los negocios el justo no roba, las balanzas son justas, las pesas y medidas son justas, no miente. ¿Cómo hacemos nuestros negocios? Porque es muy fácil a veces en algunos negocios hacer trampa. Bueno, el justo por la fe vivirá, dice Habacuc también, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo está nuestra fe? Si nosotros tenemos fe, si vivimos por fe, si aplicamos la fe en el día a día, por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viviendo en la justicia de Dios. El justo es prudente, lo dice Lucas. El justo es fiel, lo dice Primera de Juan. Hay más escrituras. Dice que el justo, la boca del justo es manantial de vida. El justo cuando habla transmite vida, donde quiera que va. En otra escritura dice que los labios del justo apacientan a muchos. Eso está en Proverbios. Los labios del justo apacientan. Cuando tú platicas con alguien, cuando las personas vienen contigo y platican contigo, ¿qué reciben en tus palabras? Cuando tú llegas a un lugar, ¿llevas paz? ¿Eres un pacificador? Porque si cuando tú llegas a un lugar, en lugar de que haya paz, empieza el conflicto, la discordia, el problema, la contienda, entonces eso no es la justicia de Dios. La Biblia nos dice que los justos dan fruto. ¿Estamos dando fruto para Dios? La Escritura nos dice también que el justo se perfecciona. La senda del justo es como la luz de la aurora que va cada día en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, en la vida del cristiano, el justo busca perfeccionarse cada día hasta que podamos alcanzar la perfección. Así quiere Dios que vivamos. Esa es la senda del justo. El justo, cuando le va a ofrendar algo a Dios, le da lo mejor de sí mismo. Eso lo vemos en Hebreos, cuando ahí se habla de aquella ofrenda que se ofreció al Señor y que ofreció lo mejor. También el justo cuida su bestia. Si tiene asnos, caballos, pajaritos, perritos, lo que tenga,
tiene que cuidar a su bestia. Si no la cuida, no es justo. El justo no miente. A veces echamos mentirillas. Si echamos mentiritas por ahí, no estamos siendo justos. Otra escritura dice también que el justo, cuando es necesario, amonesta a quien tenga que amonestar. Lo dice segunda de Pedro, dice: mas tengo por justo el amonestaros. A veces es justo. Romanos nos dice que no son los oidores los justos ante Dios. Mire qué escritura. Sino que son los hacedores de la palabra. Esos son los justos delante de Dios. Como ve, es todo un tema maravilloso que es importante que nosotros conozcamos. Y estas escrituras que nos sirvan como un termómetro para saber si estamos caminando en la justicia de Dios. El justo, en Nehemías 9:8, dice que el justo cumple su palabra. A ver, ¿cómo andamos en esas promesas que a veces hacemos? Le prometemos al hijo, le prometemos a la esposa, le prometemos al esposo y luego no les cumplimos. Le prometemos al trabajador que en 2 meses le vamos a aumentar el sueldo y luego no les cumplimos. Eso no es justo. Hace años yo hice un trato por teléfono para comprar unas puertas. Hice el trato, está bien, yo le pagaré 300 pesos por sus 5 puertas. Cuando llegamos ahí, eran unas puertas pequeñitas de este tamaño. Pero yo ya había hecho el trato por teléfono. Le dije, bueno, yo hice un trato y le debo cumplir mi palabra. Aquí está el dinero. ¿Por qué? Porque lo justo es que cumplamos nosotros nuestra palabra. Justas deben ser las razones de nuestra boca. A ver, a veces nosotros argumentamos muchas cosas. Eso está en Proverbios 8:8. Argumentamos muchas cosas, pero esas razones que a veces nosotros decimos no son justas. Tenemos que cuidar que cuando demos razones de algo, sean justas, pero repetimos, no desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva de los hombres, sino desde la perspectiva de Dios. Una es la justicia de los hombres, otra es la justicia de Dios. En el libro de los Hechos dice, a ver, juzgad vosotros si es justo obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Escuche eso. Hay cosas y enseñanzas que dan los hombres. Y cuando estas enseñanzas se contraponen con las enseñanzas de Dios, debemos obedecer primero a Dios y después a los hombres. Sí, hay muchas cosas que preferimos hacerle caso a los hombres y no a Dios. Hay muchísimas escrituras así. Entonces, aquí ya estamos nosotros teniendo un parámetro de cómo anda nuestra justicia. En Mateo 1:19 habla de José cuando María resultó embarazada y dice que como él era justo, no quería difamarla, no quería hablar mal de ella, no quería que se pensase mal de ella. Bueno, nosotros muchas veces no somos así. Difamamos al compañero, al vecino, al amigo, al familiar. Nos es muy fácil hablar mal de las personas, pero esto no es justo delante de Dios. En el Proverbios dice la Escritura que el justo come hasta saciar el alma. Escuche eso, el justo come hasta saciar el alma. No come más, no come menos. Hay una medida justa de lo que debemos comer. Si usted come mucho, usted está llenando su cuerpo, cargando su cuerpo, y eso no es justo. Y a la inversa, si usted no come, usted está matando su cuerpo y eso no es justo. También la Escritura nos dice en el libro de Job que Dios no pone carga de más. El justo no pone carga de más a las personas. No es justo cargar a un trabajador o a un hijo con muchísimas responsabilidades. No es justo dentro de la perspectiva de Dios. Hay una escritura también en el libro de Esdras muy bella. Se dieron cuenta unos hombres que estaban menospreciando y hablando mal del rey. Y dicen, a ver, no es justo, porque nosotros comemos del palacio. Y están menospreciando al rey. Debemos hacérselo saber. Y aquí es, a ver, en tu trabajo, tienes un patrón, tú comes de ese trabajo. Y muchas cosas suceden ahí que no es justo. Entonces debemos ser buenos trabajadores, amar y respetar a nuestros patrones, porque comemos de ahí y no es justo que permitamos injusticias a su alrededor. Como ves, este estudio es un estudio bellísimo y hay más cosas que, bueno, ya no me alcanza el tiempo, te las dejo por ahí. Solamente quiero decirte
que en Eclesiastés nos dice así, que hay justo al que le acontecen cosas como de impío. Hay justo que perece por su justicia. Lo que quiero decir es que Dios quiere que tú y yo seamos justos, pero aunque seamos justos y practiquemos la justicia, no por eso nos va a ir bien en todo. La paz del Señor contigo.